estaba como el bien y el mal. El bien le hablaba cosas buenas y el mal le intercaba a lo malo. En cambio, el mal le decía lo contrario. Él se estaba confundido porque el bien le atacaba, el bien le molestaba. Pero nuevamente ellos salieron ellos, y en eso el mal entró con sus 7 espíritus. El mal entra con 7 espíritus y los 7 espíritus empiezan a rodearlo, a aquella persona, le empiezan a molestar, cada uno con su legión, empiezan a atormentarle, a fastidiarle, y él se está confundido, equivocado, no sabe qué hacer, está preocupado. En eso los 7 espíritus salieron todos afuera. Estaba atormentado, no sabía qué hacer, se sentía triste, conmovido. Y en eso el hombre pensó: ¿qué hago? ¿Sigo el camino del bien o sigo el camino del mal? Quiero seguir el camino, pero no sé qué camino escoger. ¿Qué hago? Y sintió que algo le faltaba. En eso el mal mandó a su espíritu. Y el espíritu de orgullo empezó a atormentarle. Empezó a molestarle, incomodarle. Y él se sentía confundido, aturdido. No sabía quién le estaba hablando. Y en eso, tanto que le insistía, el bien se preocupó y empezó a apoyarle. Y de parte del mal también confrontaba. El bien decía que acepte y el mal decía que no acepte. Y en eso el hombre fue rendido y fue tomado por ese espíritu. Y en eso, al volver, aquel hombre nuevamente ingresa tomado por ese espíritu. El espíritu de orgullo había entrado en su corazón, mientras el ángel bueno estaba preocupado, estaba triste, no sabía qué hacer, tensionado. Mientras el bueno estaba cruzado, el malo estaba cruzado de manos, riéndose, ja, 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 sí, les hemos ganado. Pero en eso el hombre sintió que algo más le faltaba. Aún así me falta algo más. No me satisfazco todavía. Entonces, al escuchar esto, el malo rápidamente en su creatividad mandó otro espíritu. Entonces entró el siguiente espíritu, el espíritu de envidia, y empezó a atormentarlo. Entonces estaba atormentándole con cosas para que él pierda. Estaba atormentado, no sabía qué hacer, a quién escuchar. Y el mal por otro lado decía que no acepte. Y el otro lado decía que así acepte. Estaba una discusión y una pelea. Y él estaba atormentado. Y el espíritu de envidia estaba atormentándolo. Hasta que de un momento a otro se dio. Y también fue tomado por el espíritu de envidia. Y ambos salieron. El espíritu de envidia había ganado. A ver, aplausos hermanos, aplausos hermanos. En eso, el espíritu bueno o el alma bueno estaba preocupado, se arrodillaba, buscaba a Dios, clamaba, decía: Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué se supone que haga? Tu hijo está con... Está siendo tomado, decía.
se podía preocuparse porque estaba perdiendo su hijo. Hasta ese momento, nuevamente entró aquel hombre tomado por el siguiente espíritu de envidia y se volvió orgulloso y envidioso. Ustedes no van a tener lo que yo tengo. No les voy a dar nada porque no me gusta compartir con nadie. Había sido tomado por ese espíritu. Y el espíritu malo se reía y decía, oh, 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 sí, yo quiero que más seas atormentado. Y mandó a otro espíritu, mucho más fuerte, más rugiente. Este espíritu era maligno con él. Y el espíritu maligno entró totalmente. Empezó a atacar a todos, a molestar a todos. Ese espíritu era agresivo. Y en eso empezó a atormentarle a aquel hombre que estaba confundido. Empezó a atormentar. ¿Por qué no le haces? Debes castigarle a tu padre. No te da lo que quieres. Necesitas Le algo. llenaba de ira. Hazme caso. Hacía todo lo posible para que... Y el bien y estaba mirando y decía, no, que no acepte. No sabía cómo decirle, cómo hablarle. Y el espíritu malo se reía. Él se reía y quería hacer lo mejor posible. Decía que acepte y no acepte. Y él confundido. En esa confusión, el hombre también fue atormentado y recibió aquel espíritu. El espíritu de ira estaba molesto con todos. Y en eso, nuevamente, el espíritu bueno, preocupado nuevamente, se postró y arrodilló otra vez a pedir, Señor, ¿qué hacer? Padre, que se suponga que haga. Tu hija está cayendo contra estos espíritus inmundos. Ayúdame, Padre. Entonces, nuevamente clamó. Mientras que el maligno por su lado, él se reía. Él y todos se reían, y todos atrás. Sí, sí, vamos a atormentarlo. Y todos se reían. Y nuevamente el hombre entró con otro espíritu en su corazón ya cargado. ¡No me mire! Ya había tomado ese espíritu de ira también. Y él estaba en su corazón. Ya estaba molesto con todos. Que nadie la mire. Que nadie le hable nada. Había entrado en su corazón. Y el espíritu malo se reía y decía, claro, conmigo no van a poder. Entonces el espíritu malo quería más atormentar en su corazón y mandó a otro espíritu. El espíritu de glotonería entró entonces ahí con mejores viandas, lo mejor que había, para que este hombre sea glotón. Y empezó a decirle, empezó a atormentarle. Más rica que la comida de los hermanos que prepararon hoy. Mira, y así todavía, con segunda hablando. Empezó a atormentar y decirle Quiero probar esa que algo delicia. mejor ahí había, para que él se vuelva glotón, a pesar de que había comido, quería más y más. Y el espíritu bueno empezó nuevamente a atacarlo, que no acepte, no acepte. Y el mal también decía que sí. Lo aceptaré. Y había una discusión entre ellos. Hasta ese momento, el espíritu bueno, nuevamente derrotado y triste otra vez, congojado por lo que había. Y el espíritu malo, muy alegre él, se reía gozosamente con todos sus secuaces. Pero quería más y más. Y este hombre entró lleno, entró con ganas de comer más. Pedía al público de comer porque no estaba satisfecho con lo que tenía. Qué rica comida, pero aún me falta algo. Tengo más, quiero más. Y entonces pedía más. Entonces el enemigo, contento y hábil y astuto, mandó a otro espíritu para que le atormente con otras cosas. De repente algo más faltaba. Y en eso entró el espíritu malo, lo mandó. Espíritu de avaricia, atorméntalo. El espíritu de avaricia empezó a atormentar. Vino con diferentes viandas, cosas, quizás para que él pueda tomar en cuenta. Yo tengo lo que necesitas, te puedo ofrecer todo lo que tú necesites. Tengo mantos, joyas. Yo no te puedo ofrecer Le lo que ofrecía riquezas, dinero, Tienes todo lo que yo joyas. quiero.
le estaba interesando, ya estaba cayendo, pero el espíritu bueno empezó nuevamente a decir que no, por favor que no. Y el malo decía que sí, sí. Y el espíritu bueno se preocupaba cada vez más, le pedía que no. Estabas perdiendo cada vez. Aceptaré eso, manto. Y entonces nuevamente fue tomado por el espíritu de envidia, sumado otro espíritu. Aplausos, hermanos, por favor. En ese momento, nuevamente el espíritu bueno postróse de rodillas otra vez a Dios a pedir que le dé sabiduría. Padre, dame las fuerzas, Padre. Tu hijo está cayendo de más, Señor, y está siendo consumido por estos inmundos espíritus, Padre. Entonces el Señor de un momento a otro le iluminó y esperó dejar lo que pasa. Nuevamente el hombre entró otra vez con todos los espíritus cargados y había tomado la envidia, las riquezas y se sentía poderoso. Ya no era humilde, quería demostrar lo que tenía. Esto. Miren, envidiosos, de la fina que ustedes nunca podrán tener. Entonces él demostraba lo que tenía, lo que podía encontrar con ese espíritu. Se sentía gozoso, alegre por todo lo que tenía. Y el espíritu malo lo atormentaba. Muy bien. Sí. Le aceptaba, le decía felicidades, qué bien. Pero este hombre sentía que algo más le faltaba en su corazón. Aún así creo que algo más me falta todavía. Yo lo quiero todo. ¿Qué más me falta? Y el espíritu malo, aprovechando eso, que el hombre pedía más, envió a otro de secuaces. Espíritu de inmoral, atorméntalo. El espíritu de inmoral entró a atormentar, muy astuto y muy hábil él, con otras ideas. Abandona tu fe. Le pedía Abandona tu moral. cosas inmorales, que no acepte nada de lo que le digan, que él tenía la razón, solamente en él está. ¿Yo seré el jefe de todo eso? Así es. Entonces le ofrecía ese poder y él aceptó ese poder, cargado de espíritus, y todo el mal decía, bien, bien, has hecho muy bien. El espíritu bueno, solito él, solo sin poder competir con nadie, nuevamente pide a Dios y ya no sabe de qué forma ya buscar a Dios. El Señor había escuchado, pero estaba esperando su momento. Mientras el malo por otro lado, cruzado de manos, él todo alegre, riéndose, sí, he ganado. Conmigo nadie puede, somos 7 contra 1. Y entonces el hombre entró en ese momento. Así me siento un poco más. Estaba fuerte que lleno. antes. Me siento más rico, más todo. Pero aún así siento que falta algo. Me falta algo todavía. El espíritu malo, escuchando nuevamente eso, buscó uno más fuerte, de repente, para que pueda ceder y te hayas complacido con todo. Pero en eso había un espíritu. Ese espíritu estaba descansando. Se había quedado dormido prácticamente. Y entonces el mal no sabía cómo hacer contra eso. Y mandó a despertarlo y lo llamó. Espíritu de la flojera, despierta y atorméntalo. El espíritu de flojera estaba descansando plácidamente en ese momento. Y el hombre no sabía quién iba a venir más. Pero estaba atormentando y empezó a atormentar con lo que le faltaba. Ay, ya no puedo dormir. Quiero dormir más. Ya no camines, ya no vayas a la iglesia. No despiertes temprano. Ya no vayas a buscar a Dios. Entonces le pidió que haga lo contrario, lo que él hacía siempre. Y estaba en duda, pero el espíritu de flojera siguió atormentando más. Quería que sea lo mejor que se pueda para que pueda terminar rendido y cansado. Ve a dormir. Descansa. Yo estoy cansada. Y él se sentía confundido, ya estaba cediendo, sentía un sueño profundo.
hasta que en eso cayó y se fue rendido y estaba cada día más pesado y más difícil. En eso, mientras el ángel bueno empezó a orar nuevamente y Dios se manifieste, en ese momento el espíritu, el hombre y sus 7 espíritus entraron todos juntos a atormentarlo, ahora sí, completamente, entre todos. Y él se sentía que algo no podía más, todos lo atormentaban, todos buscaban, y el mal se reía, el mal lo buscaba, mientras lo hacía seca, le pedían de todo tipo. Y en eso latió su corazón. Latió su corazón profundamente. Se postró de rodillas, atormentado. No sabía qué hacer. Todos le atormentaban, uno por uno le atormentaba. Su corazón palpitaba ligeramente. Y en ese momento, cuando el ángel bueno se levantó y recibió ese poder de parte de Dios, tomó fuerza y los reprendió a todos los espíritus. Los reprendo a todos. Váyanse de acá, espíritus inmundos. Y los espíritus inmundos fueron reprendidos y se fueron todos. Y aquel hombre cayó rendido en rodillas y pidió perdón a Dios. El ángel bueno empezó a estar al costado de él nuevamente. Y estaba con él y le aconsejó que siga en el camino, que él iba a estar junto con él. Sigue en el camino y ella es vida eterna. Dios nunca se apartará de tu lado. Él estará de día y noche si acepta el mandamiento de Dios. Aun si fueres viejo, Él nunca se apartará de ti. Bien, hermanos, esta ha sido la participación.